Buenas tardes, noche, queridos amigos. Estamos acá nuevamente en Vivencias a las 20 horas, otro jueves más, perdón, y además con un invitado que siempre es recibido con mucho amor en Vivencias. Más allá de Vivencias, un hermano de la vida, una persona hermosa con su mujer y que yo digo que en los momentos difíciles uno se da cuenta de quiénes son los amigos, quiénes están cerca, aunque no físicamente, pero están cerca desde el corazón. Y eso tiene un valor que no tiene precio en realidad. Un valor de amor, de fidelidad, de confianza, etc. Bueno, ustedes todos lo conocen, o sea, y presentación de Ricardo González mucho no se necesita. Es un investigador muy conocido a nivel mundial. Y como siempre, ya es la tercera vez que va a estar en Vivencia. ¿Cómo estás, Ricardo? Veo con muchísimos viajes, mucha actividad. Sí, primero un placer estar nuevamente en Vivencias para charlar contigo, querida Adriana. Sabes el aprecio, el cariño que nos tenemos y es maravilloso compartir todo esto. Y bueno, como te comentaba fuera de cámara, antes de empezar este momento de Vivencias, sí, me estoy preparando con Sol para una nueva gira de viajes, de investigaciones, también atendiendo congresos, conferencias, así que vamos a estar por lo menos 3 meses y medio fuera de la Argentina, así que ya a punto de montarnos en el avión. Qué genial, qué genial. Los viajeros incansables. Qué hermoso, qué hermoso. Es lo que nos llevamos, Ricardo, cuando nos vamos, las experiencias de vida. Y las experiencias en diferentes países nos hacen crecer muchísimo, contactarnos con la gente de otros países. Es un regalo, realmente un regalo. Bueno, veo además el éxito de tu programa de Gaia. Realmente un éxito excelente. Como decíamos, es tu primera, o sea, has participado muchas veces, pero es tu primer ciclo personal en Gaia. Felicitaciones. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, que estás viviendo. Bueno, es maravilloso porque se dio la oportunidad de hacer La Nave del Tiempo, mi primera serie en Gaia. Ya venía participando, como bien mencionas, en distintos programas. Había sido invitado principal de Cosmic Disclosure, algo así como la revelación o desclasificación cósmica, un programa que conduce Emery Smith. Habíamos hecho 3 temporadas que fueron muy bien recibidas por la audiencia, tanto en español como en inglés. Y la 4ª temporada de mi participación dentro de ese ciclo como invitado principal se transformó en esta serie que titulé La Nave del Tiempo, que es un programa de 12 capítulos que explora los mensajes de las experiencias de contacto, nuestro propio testimonio, desde luego, y las investigaciones alrededor de todo eso, que implica desde el fenómeno ovni, la hipótesis extraterrestre, la hipótesis interdimensional, los encuentros cercanos y la historia del contactismo en América Latina. De hecho, en el programa, como bien sabes, menciono con mucho cariño a mi recordado amigo Fabio Serpa, un eje importante en la historia de la ufología de Iberoamérica, y luego nos vamos adentrando en otros temas que son mucho de mi sello, de viajar, explorar, expediciones a lo que denomino lugares de contacto, nodos, vórtices, son las ventanas de la Tierra, donde estos fenómenos se replican por alguna razón. Así que vamos desde el desierto de Chilca a la montaña de Marcahuasi, desde Mount Shasta a la Cueva de los Tallos, de las selvas del Paititi al desierto de Gobi, a muchos lugares que, si bien es cierto, ya he difundido en mis conferencias, en mis libros, pero con la apoyatura de Gaia, los estamos presentando desde otra perspectiva, con otra característica propia de la televisión, ¿no? En este caso streaming, que nos permite llegar a muchísima gente en todo el mundo. Y fíjate que recién estamos en el 6º capítulo y ya la serie se ha consolidado, al menos por lo que me comentan. Veo de que estamos número 1 en el top 10 de la plataforma de Gaia en español, y eso me pone muy contento por los comentarios, los me gusta, el seguimiento que le están haciendo a esta serie, que creo yo, y lo digo con mucha humildad, es un poco diferente al contenido que ya tiene Gaia y que es muy amplio, muy diverso para todos los gustos, ¿no? De contenidos más espirituales, más New Age, más de yoga,
a más ufológicos, de investigación o de conciencia. Allí también pues, está Graham Hancock, Stephen Greer, Jaime Maussan, Joe Dispenza, Bruce Lipton. O sea, es un abanico muy amplio de investigadores y todo, ¿no? Pero creo que la nave del tiempo es distinta porque no se basa única y exclusivamente en el testimonio de un contactado, sino en la investigación. O sea, procurar combinar las informaciones, los mensajes, las presuntas experiencias, ¿no? Para muchos presuntas, para nosotros reales, pero me expreso así con prudencia, con lo que es la pesquisa que hemos venido desarrollando a lo largo de 30 años por todo el mundo. Entonces la nave del tiempo es un viaje por diferentes épocas, momentos, dimensiones, realidades, informaciones, y realmente muy, muy contento, Adriana. Bueno, me alegro muchísimo. O sea que a los luchadores como tú, bueno, yo viví con un luchador, así que sé cómo es eso. El tema no es fácil, nada es regalado, todo es logrado con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y de alguna manera veo un poco a este luchador con el que compartí la vida, un poco en tu vida. De joven, de hombre con una visión totalmente diferente de la existencia y de esto que, aunque mucha gente niegue, ya cada vez se puede negar menos, ¿no? Que es la frase que siempre usas, en que no estamos solos en el universo. Yo creo que el negar en pleno siglo XXI y en este tiempo que estamos, bueno, me parece un poco fuera de lugar por ser suave, pero digamos que, bueno, a cada uno le llega a su tiempo. En la comprensión, diría yo, la comprensión. Así que para mí realmente con cada logro tuyo es una felicidad muy grande. Es un hombre joven que está tratando de mostrar, eres muy joven, Ricardo, tratando desde mi perspectiva. Es que empecé muy joven, ahora tengo 48 años y caminando, pero bueno, yo empecé adolescente en estos temas, ¿no? Así que ya bueno, mucha agua ha corrido bajo el puente, decimos en Perú. Bueno, ahora vamos a pasar un poquito a otro tema, que es un tema un poco más espinoso, pero que a mí me gusta que cada investigador al que entrevisto diga su parecer. ¿Y qué es lo que piensas tú desde tu carrera como investigador, como esto que decía yo de esta visión que tienes de la vida, de la existencia totalmente diferente, a lo mejor a otras personas, con respecto a toda esta información, entre comillas, que los señores del Pentágono están tirando como migajas? Bueno, yo lo vengo afirmando hace varios años. No voy a hablar ahora con el diario del lunes en la mano, porque esto, insisto, lo he venido divulgando hace mucho tiempo. Soy muy escéptico, pesimista con las informaciones que los militares norteamericanos puedan brindar al público. Esta reciente audiencia en el Congreso ha sido como un experimento, se vieron forzados tal vez a comparecer allí, pero prácticamente no dijeron nada. No le quito el sello de épico, de interesante, hasta de histórico, porque no se debatía hacía unos 50 años el fenómeno ovni en este contexto así, pero para decir, bueno, sí, hay 144 expedientes de vídeos y material de objetos voladores no identificados, apenas pudimos revelar de qué se trataba uno de estos expedientes, tal vez un globo que se estaba desinflando, una confusión, de lo demás no tenemos mayor idea, muestran los vídeos que ya se conocían, que es curioso, ¿no? Cuando un testigo de contacto logra registrar este fenómeno que es tan escurridizo, los escépticos de turno dicen, ¿y por qué se mueve tan rápido? ¿Y por qué no lo enfocaron mejor? ¿O por qué no está más claro? Y empiezan a burlarse y a tratar el tema de esa forma. Y bueno, los vídeos que han registrado, por ejemplo, este que vuela a gran velocidad y es captado desde la propia cabina del avión de combate, es una cosa parecida y ahora están todos pues eufóricos, miren qué interesante, claro, porque se trata de un material militar. Eso también debo acentuarlo, es decir, testigos de alta credibilidad, más aún cuando alguno de estos pilotos, por ejemplo, ahora viene a mi memoria el comandante David Fravor,
que se vio implicado en muchos otros avistamientos que se han dado a conocer del 2016, 2017 con The New York Times y otros medios norteamericanos, que aquello que había visto no era de este mundo, en su opinión. En su opinión. ¿Por qué? Porque él considera, con sus horas de vuelo, su experiencia como piloto de combate, que no tenemos una tecnología de esa naturaleza que se pueda mover a velocidades hipersónicas, detenerse en seco, aparecer y desaparecer los radares, introducirse en el mar sin que la estructura del objeto se vea comprometida, se rompa, estalle, es algo alucinante. Si Rusia o China tuviesen ese tipo de armas, sería un papelón para los Estados Unidos. Yo no creo que lo tenga Rusia. Miren lo que le está costando pues, toda su operación militar o su invasión en Ucrania, ¿no? O sea, le está costando mucho, una guerra que se ha prolongado varios meses. Si tuviesen esta tecnología, otro sería el cantar del gallo. Y si admiten de que se trata de proyectos negros de corporaciones militares en Estados Unidos, también sería otro papelón si lo admitiesen. Y si admitiesen que alguno de esos objetos, así sea uno de todos los expedientes reunidos, fuese naturaleza no humana o extraterrestre o lo que sea, pero no humano, también sería otro escándalo y obviamente el mayor de todos. Así que hay una pugna, de acuerdo a mis fuentes en Estados Unidos, entre un grupo de militares, de corporaciones privadas tecnológicas, que quieren que esto ya, bueno, no se puede tapar más el sol con un dedo, vamos a revelarlo. Hay un grupo que lo quiere hacer, también presionado por un grupo de civiles, y hay otro grupo que dice que no, bajo ningún concepto, que hay un término que utilizamos mucho en mi país, en Perú, que se llama la mecedora, ¿no? O sea, se te promete, te dice, ya lo vamos a hablar poco a poco, muestro esta fotografía y te van meciendo, ¿no? Como la mano que mece la cuna hasta que te vas durmiendo y te olvidas. Eso es lo que van a hacer, en mi opinión, porque es una colección de mentirosos patológica importante. Así que soy pesimista con que nos cuenten la verdad, porque mucho está en juego, a menos que suceda algo fuera del patrón, un hecho prácticamente heroico, que alguno de estos militares, que también hay buenos militares que quieren dar a conocer todo esto, se haga con algún material incuestionable y lo revele de forma privada a todos los medios de comunicación, o sea, y se arme un verdadero escándalo. No sé, un hecho heroico podría cambiar esto, pero como veo la mano, me mantengo escéptico, valoro que se discuta, por más de que estén mintiendo, que no digan todo lo que privadamente algunos estudiosos del tema sabemos, pero no lo van a revelar ahora mismo, al menos esa es la consigna global de ellos. Okay. ¿Tú crees que además de todo esto de decir, bueno, no se puede ya detener más la información, no se puede tapar el bosque con un dedo, el sol con un dedo, y hay que decir algo? ¿No piensas que también puede ser una gran cortina de humo para tapar otro tipo de cosas, para tener a la gente distraída? Por supuesto, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Muchas veces estas informaciones es para ganar tiempo o para generar una niebla que confunda de otros hechos que están sucediendo. Yo no sé qué tanto pueda confundir a la opinión pública mundial que se discuta sobre los ovnis en el Congreso de los Estados Unidos. Creo que eso no tapa otras cosas que están sucediendo, que son muy fuertes, como lo de Rusia y Ucrania que acabamos de hablar, Sí. o la crisis geopolítica mundial, económica. Eso es imposible de tapar por una discusión de ovnis en el Congreso. Hablo a nivel general. Para nosotros es importante que estamos en el tema, pero a nivel general ya es No le casi noticia, uno va cambiando con el control en el noticiero. Ah, mira, otra vez está hablando de ovnis en el Congreso, qué interesante, cambian de canal, la guerra de Ucrania cambia de canal, a Argentina le ganó Italia, cambian de canal, se entiende, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero a nivel militar, a nivel político, a nivel local en Estados Unidos, sí que es una cortina de humo importante por otras cosas que se están tejiendo en el mundo de las corporaciones tecnológicas privadas allí, que están muy implicadas en todo esto. Yo no niego, y lo debo aclarar, que parte de estos avistamientos podrían ser experimentos, programas negros en Estados Unidos. No tengo ninguna duda. Como tampoco tengo duda que otros objetos podrían ser de origen no humano. Ese es el problema del fenómeno ovni, que al tener múltiple fuente,
tú simpatizas con alguna de esas hipótesis, o con la extraterrestre, la no humana, o con los experimentos militares, o con la hipótesis alucinatoria interdimensional que se ha puesto otra vez de moda, siguiendo la estela de las investigaciones de Jacques Vallée, por ejemplo, de los años 60, pero que ya otros escritores de los años 50 ya tenían una hipótesis parafísica sobre los ovnis. Entonces, no es que es o esto, o aquello, es todo eso junto. Entonces, separar el agua del aceite es muy complejo y esto también ha dividido a la opinión, ¿no? Y a los investigadores. Cada uno quiere defender su postura. Sí, pero esto pasa siempre, no solo pasa en la ufología, pasa en la ciencia, pasa en cualquier tema de interés humano. Yo creo, y lo digo con mucha humildad por los errores acumulados, lo digo tanto como testigo de contacto, con experiencias que he vivido que parecen fantasiosas, alucinantes, pero no puedo negarlas porque realmente me ocurrieron. Y también lo digo como una persona curiosa que trata de comprenderlas, de investigarlas, de divulgarlas, en una cruzada, pues, contra todo y contra todos desde hace varias décadas, con todos esos errores acumulados, sobre todo los de juventud, donde uno es más vehemente, ingenuo. Tú no puedes decir que en el fenómeno ovni, con todo lo que implica el mundillo del universo ovni, es esto o aquello. O sea, no lo puedes decir. No lo puedes decir. Tiene múltiples variables y cuando solucionas un problema, empieza otro. Cuando adquieres una supuesta respuesta, te encuentras con muchas más preguntas. Así que es un fenómeno muy irritante, muy escurridizo, y por más que quienes afirmamos haber vivido estas experiencias de contacto, somos vistos como que, bueno, en los contactados, los testigos, está la clave de todo, ¿no? O sea, no, describimos lo que nos pasó, pero ¿qué certeza tenemos al 100% de todo lo que hemos no vivido, sino lo que se nos ha transmitido? ¿No? Porque estás en una desventaja intelectual, tecnológica, de todo tipo, frente a estos seres, a estas inteligencias, a estas experiencias. Yo tengo pocas certezas, que para mí son pocas, muchas, teniendo en cuenta el terreno fangoso que estamos deambulando. Y una de ellas es que estos seres, al menos los que afirmo haber conocido, no vienen con malas intenciones. Creo en un mensaje de cambio, de transformación. Estoy convencido, pero convencido, que nuestra especie está vinculada con otras conciencias o realidades en el universo, que no estamos solos, ni en el multiverso tan amplio, o sea, inalcanzable nuestra comprensión, como tampoco aquí en la propia realidad terrestre. Lo decía hace poco a un medio que me estaba entrevistando, que no es que estos seres vengan aquí, sean quienes fuesen. Hablando de la hipótesis extraterrestre, que para mí no es una hipótesis, ¿no? Pero me expreso así, insisto, por prudencia para la gente que nos está observando y escuchando. Ellos ya están aquí. Ya están aquí. Sean quienes fuesen, están operando nuestra realidad hace mucho tiempo. Así que yo evitaría esas peleas egoicas entre investigadores para ver quién tiene razón sobre tal o cual cosa, y si todos tienen razón, y si todos estamos viendo un trozo de una película, es como el cuento Parsi, ¿no? Que están varias personas vendadas y ponen un elefante dentro del templo. Uno toca la pierna, piensa que es la columna. Uno toca la trompa, piensa que es una gran serpiente. Otro toca, no sé, cualquier cosa y interpretan diferente hasta que les quitan las vendas y dicen, chicos, es un elefante. Cuando lo ven todo en contexto. Perdón, estoy pasando un resfrío. Propolio. Propolio, es verdad. ¿Qué es lo que piensas tú de que, porque yo creo que deben, más allá de que nos pueden querer ayudar en todo este proceso que estamos viviendo, yo creo que deben tener determinados límites en los que pueden acercarse o no acercarse a nosotros y darnos una información de repente, ¿no? Deben ser respetuosos de nuestro destino, ¿no? O de qué es lo que tenemos que hacer nosotros por nosotros mismos. Sí. A ver, pienso, en base a la experiencia acumulada y al contacto con ellos, que estamos siendo visitados y especialmente que ya hay seres entre nosotros que forman parte de distintas civilizaciones con diferentes agendas. Eso por un lado. Pero todos estos seres o civilizaciones o criaturas, como lo queramos describir,
tienen un patrón en común, tienen como un comportamiento en común, y es aguardar, esperar ciertos eventos en la Tierra, no intervenir globalmente en nuestros asuntos, no presentarse oficialmente. Es el juego del gato y el ratón, que tanto irrita a los investigadores y sobre todo a los escépticos. Si este fenómeno es auténtico, y hace 70 años y pico que estamos discutiendo sobre los ovnis en la era moderna de los ovnis, que explotó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo se van a presentar? Y siempre digo, para nosotros han transcurrido 70 y pico de años, y para estos seres fue hace 5 minutos. Y de hecho van adaptándose a nuestras épocas históricas. Hasta pueden cambiar, mutar su apariencia, hasta la apariencia de sus propios objetos, aparatos. Cambian todo, son como unos mandranques cósmicos. Tratan de no desentonar nuestro contexto. Cuando conectan con el testigo, también generan una especie de enlace con su sustancia mental, con sus paradigmas previos, su formación cultural, para ajustarse a un contacto, una comunicación. Es increíble, son como psicólogos cósmicos, antropólogos cósmicos, que tratan de conocer nuestra cultura, enviar mensajes, informaciones que muchas veces los contactados distorsionamos porque pasa por nuestro filtro, ¿no? Entonces ellos definitivamente están tratando de compartir un mensaje, creo que quieren concienciar a la humanidad de que no está sola y que sus acciones repercuten en otras realidades. No intervienen porque respetan ese proceso, nuestro libre albedrío, nuestro aprendizaje, y no es una frase hecha, tiene todo el sentido común del universo. No nos puede gustar, podemos estar en una posición crítica de ese accionar de los extraterrestres, podemos tener nuestra propia perspectiva, pero bueno, los humanos somos así, o sea, interpretamos una civilización superior, tal vez tipo 2, tipo 3 en la escala de Kardashev, y que se tienen que comportar como nosotros creemos que se deben comportar, que deben contactar como nosotros consideramos es la forma como nos tienen que contactar. O sea, es muy complejo, ¿no? Acomodar las cosas a lo que nosotros pensamos y sentimos, y que no Sí, tiene nada que ver con eso, ¿no? sí, tal cual. Con esto no estoy diciendo que debemos ser criaturas sumisas y 100%, no sé, pasivas ante lo que está ocurriendo. Hay que analizarlo todo, hay que cuestionarlo, así eh, nuestras percepciones estén equivocadas, pero es el ejercicio del ser consciente, de analizar un fenómeno, aunque sea este muy escurridizo. Pero hay que comprender que estamos en una situación completamente alejada, en inferioridad de condiciones intelectuales y tecnológicas para intentar arañar la realidad del contacto con estas civilizaciones avanzadas extraterrestres. ¿Tú crees realmente entonces que nosotros somos como una especie de grupo humano que estamos en inferioridad de condiciones con respecto al conocimiento, con respecto a su preparación intelectual, con respecto a su conocimiento de la ciencia, con respecto a todo? Entonces, Absolutamente. querer bajar a estos seres que por la manera o por lo poco que nos muestran, uno se da cuenta que son superiores en todo esto, se tienen que acomodar ellos a que nosotros tratemos de comprender el porqué de las cosas, el por qué se acercan, el porqué el mensaje a determinadas personas. Sí, es así. Es más, yo creo que deberíamos aprender de todo esto, porque por más que esté distante el comportamiento, la tecnología, el conocimiento, la historia y un largo etcétera de estas civilizaciones extraterrestres, muy avanzadas, como ya he dicho, algo podemos aprender. Es más, su sola presencia nos hace aprender. Si otros seres sobrevivieron en el universo, habla de una evolución maravillosa y nos hace elucubrar preguntas, ¿no? Como creen en algo superior, tuvieron guerras, su tecnología en qué se basa, obviamente no es la misma que nosotros utilizamos, muy dependiente del carburante fósil, etcétera, etcétera. Son preguntas muy interesantes. Su sistema social es piramidal, tienen algo semejante al dinero, o sea, su procreación es a través del sexo, o sea, muchas preguntas tendríamos. Pero también ellos pueden aprender cosas de nosotros. Es increíble. Tal vez no tanto tecnológicamente, obviamente que no, pero pueden aprender de nuestros errores en esta etapa histórica de la humanidad o incluso de algunos actos de amor, porque el ser humano no es todo salvaje.
hay más bien que mal en la especie humana, solo que nuestros comportamientos nocivos, hostiles, están más publicitados o estamos en un gran desorden. Pero también tenemos una gran capacidad de crear realidades, una gran capacidad de amar, de darlo todo por el prójimo, en medio de nuestra locura humana. Y ellos también ven que accionamos así, rompiendo la lógica, cosas que son maravillosas, y dicen que esa parte de bondad en los humanos es lo que les enternece, les llama la atención, porque la bondad de ellos, por lo que he podido aprender, y tal vez estoy cometiendo un sesgo de interpretación, pero es lo que creo haber aprendido, la bondad de ellos es más mental. Me explico, es una bondad porque es lo que corresponde, las leyes del universo, la simetría, el orden. ¿Me explico? En cambio, nuestra bondad es como un impulso que lo podríamos interpretar desde la memoria y el cerebro, desde la educación, desde reacciones químicas, desde la parte animal nuestra, instinto. Hay muchas discusiones al respecto. El miedo, la supervivencia, hay muchas discusiones a nivel de neurociencias, de biología, a nivel antropológico, social. Las he examinado con mucho detenimiento, pero hay algo que escapa a nuestra organización cerebral, que va más allá del cráneo, que va más allá del cuerpo físico y tiene que ver con algo que nos anima, algo espiritual, que parece que es lo que ordena también toda nuestra característica química y de allí todo lo que desemboca en nuestro cuerpo físico y en nuestras acciones. Y eso es lo que le interesa a los extraterrestres, esa parte espiritual, porque sacando nuestro cuerpo físico y el de ellos, si es que lo tienen, yo creo que muchos de ellos sí, al menos lo que afirmamos haber visto, esa es la impresión que tenemos, somos lo mismo, somos seres de energía, seres de luz, seres cósmicos. Y aunque aquí, si nos ponemos muy intelectuales, bueno, pero la ciencia no ha demostrado que realmente seamos un alma y que veamos un cuerpo físico, sí, por estadística deberían existir millones de planetas Tierra en la Vía Láctea, en la galaxia, pero todavía no se ha demostrado de que existan los extraterrestres porque solo son imágenes borrosas y los contactados son personas que son charlatanes. Yo entiendo esa postura, es una postura sumamente ortodoxa, cuidadosa, yo la entiendo, ¿no? Antes de hacer una afirmación categórica, uno debe tener evidencias categóricas. Y en este tema no las hay, como uno evaluaría el contacto con estos seres. Pero la evidencia empírica, los testimonios y todo lo que se ha venido cosechando a lo largo de estas décadas y que va en progreso, aumento, tendríamos que estar muy ciegos para no comprender que hay alguien más aquí, de que no estamos solos. Sí. Esa es la conclusión. Sí. Por las Yo dudas, creo esto no que es vino, ¿eh? Por las dudas aclaro que esto no es vino, es chicha morada peruana, que me imagino que la habrás probado cuando has estado con mi querido Fabio allá en el Perú. No se hace de maíz morado, es mi bebida favorita. por supuesto, en todas partes lo he tomado, en la selva, en la ciudad, por todas partes. He parado en la ruta para bajar y comprar donde tienen las banderitas. Que debo aclarar que no es lo mismo esta chicha morada, muy famosa en Perú, también se hacen unos postres riquísimos, que la chicha de jora. Hay otra chicha que es fermentada, que tiene Gracias. tradiciones prehispánicas, y cuando la bebes, uno piensa que es como un refresco, un jugo de naranja, qué sé yo, y no lo es, y te Pero puedes emborrachar, ¿no? Esa es la chicha de jora que no, tiene más... después empiezan a cruzar las palabras y no se entiende, ¿no? Claro. Disculpa, Se pero nos estoy... traba la lengua. Pero yo digo que lo más maravilloso que tenemos, lamentablemente no sale siempre a la luz, Ricardo, que es ese impulso del que vos hablabas, ese impulso amoroso, que va más allá de nuestra mente y que es un sentir, y cuando nosotros logramos por X motivo manifestarlo, es lo que sentimos la verdadera paz y felicidad cuando lo hacemos. Es ese impulso amoroso, que es cuando sale lo divino de nosotros sin pasar por acá. Sí, hay... Bueno, este tema es tan amplio, tan amplio. Yo creo, y es una opinión personal en base a mi experiencia, que el encuentro cercano más importante no es con el cosmos,
es con nosotros mismos. Pero hay una contradicción en la frase que acabo de pronunciar, porque ¿qué es cosmos? Cuando uno escucha cosmos, podría recordar la serie Cosmos de Carl Sagan, imaginar el espacio, las estrellas, ese es el cosmos, y yo soy otra cosa. En realidad no, cosmos significa orden. Para contactar con el gran cosmos, esto es lo que quiero decir, tú que eres parte de ese cosmos, debes intentar acercarte a ese cosmos interior. Y esa parte espiritual, simbólica, maravillosa, profunda, del contactismo, de la investigación de estas otras realidades, que al final uno investigando estos enigmas, estos misterios, está investigando a sí mismo, molesta, genera prurito a los investigadores más ortodoxos de estos temas, ¿no? Porque dicen, bueno, ya entró el misticismo aquí y empiezan los cultos platillistas, las afirmaciones disparatadas. Bueno, afirmaciones disparatadas hay en todas partes, incluso en la ciencia, que incluso en su época, cuando se hablaba de la existencia de los átomos, se decía de que era un dogma, que era una idea disparatada, y luego se demostró que sí, ¿no? Entonces, hay ideas disparatadas en todos los ámbitos de la existencia humana, incluso también estas afirmaciones aparentemente disparatadas de los contactados, con el tiempo se podrían confirmar. Es porque tenemos paradigmas. Yo creo que ese paradigma de separar lo espiritual, el contacto interior de estas vivencias, como el título de tu programa, es un grave error, es un grave error. Algunos de nosotros, te hablo en mi caso, hemos transitado por diferentes etapas. En mis primeros años, en mi juventud, yo muy implicado con el grupo Rama, con el IPRI, con José Carlos Paz García, con los hermanos Pazueles y su historia de contacto. Siempre lo he dicho, lo has metido públicamente, experiencias maravillosas en el desierto, gente increíble. Yo tenía como una visión mucho más mística, mucho más mística. Y luego de esa etapa, yo me volví un poco como una larga etapa, no 3, 4 meses, sino largos años, entré en una etapa más de investigación, que la tengo desde el principio, pero me volví más exigente. Y esto me trajo también algunas puntuales diferencias de opinión con grupos de contacto. Y me fui como al extremo. Y luego he ido volviendo y caminando en esos extremos, ¿no? Cuando entro en rebeldía, y lo admito aquí en tu programa, me he puesto muy mental, muy racional, porque este es un tema muy resbaladizo, muy peligroso en muchos aspectos, porque uno podría confundirse, confundir a otros, y luego vuelves a la sensibilidad, pero tratar de no salir de cierto orden, que es lo que ha derivado en delirios sin confusiones. Y los años no pasan en vano, y hoy estoy convencido que no hay que sectorizar mentalmente la experiencia. Tienes que entregarte sin paradigmas a todo esto, ser honesto con lo que ves, ser honesto con lo que describes, ser honesto con los hallazgos, y ese es el camino del medio. Y me ha costado décadas, décadas, recostarme en esa posición. No digo que la he adquirido, que ya logré ese objetivo, lo estoy intentando. Sobre todo en mi caso, que como testigo de contacto estoy más expuesto a las críticas, al debate y también a los elogios, porque muchas veces quienes afirmamos haber vivido estas experiencias somos vistos pues como una especie de mensajeros extraterrestres, y más aún cuando nos concentramos en las supuestas advertencias de estos seres, sus mensajes. Y en estos últimos años he visto crecer como hongos muchos gurús cósmicos, y yo jamás permitiría que me conviertan en uno, donde ya incluso se renuncia al análisis. No, hermano, no tienes que analizar esto, deja la mente, tienes solo que sentir. Si resuenas en este mensaje es verdadero, cuidado con eso. Claro que razonar es maravilloso, es una herramienta muy importante del corazón, la gente puede distinguir muchas cosas así, pero en este fenómeno, si dejas todo única y exclusivamente a eso del sentir y nunca analizar o no reflexionar, se transforma en un acto de fe. Y aquí ya vienen pues los casos de algunos contactados que dicen que están cumpliendo una misión de mostrarte el camino, de sanarte, de que son educadores cósmicos, que
que pueden recibir toda la información del universo y están acá en la Tierra para guiarte, porque estás dormida, eres un zombie, eres un borrego, y realmente ponerse en esa posición de maestro, de gurú y todo, es muy peligroso, porque la gente también lo puede alimentar. Y esto pasa mucho en la New Age en particular. No hay manera de frenarlo, ¿eh? No hay manera de frenarlo. Por más que los escépticos más recalcitrantes escriban sendos artículos, libros enojados con la situación, no hay manera de frenarlo, lamentablemente, porque el territorio de las creencias está tan cimentado, es tan antiguo en la humanidad, la necesidad de seguir a alguien que no lo puedes parar. ¿Qué es lo que puedes hacer? Los que sostenemos haber vivido estas experiencias, si nos equivocamos, hay que admitirlo. Hay que describir exactamente lo que nos pasó. Si hay algo que no lo entendemos, no hay ningún problema en admitirlo tampoco. Investigar, mantener los pies sobre la tierra, que en este asunto es muy difícil. Hace poco escribí un artículo, o más bien, publicamos un extracto de uno de mis libros, que termina con una frase de Fabio Serpa, que él me decía siempre, no a mí, sino a todos, ¿no? Procura ser coherente, así estés equivocado. Procura ser coherente, así estés equivocado. Y la tengo grabada a fuego. Esa sería mi reflexión de todo esto, Adrianita. Sí, sí, realmente. Bueno, lo que pasa que como seres humanos, como decíamos, que fuimos formados en esta cultura, en esta civilización, cuando perdemos el interés por los dogmas, ¿no? Por las religiones, buscamos siempre poder anclarnos en alguna creencia. No buscamos dentro nuestro, siempre buscamos afuera. Por eso son peligrosos estos señores cuando quieren hacernos creer que de repente ellos son mensajeros, ¿no? Ya no hay más, la iglesia ha perdido mucho el camino digamos, del creer con la cabeza gacha. Entonces, cuando eso se ha perdido, el ser humano tiene esta necesidad y empieza a endiosar por otro lado, ¿no? Otras cosas. Sí, y ojo, Adriana, que esto no solo ocurre en el pantanoso terreno del contactismo, en los testigos contactados, pasa también en los investigadores, porque a veces los investigadores se transforman en lo que critican. O sea, se envenenan a sí mismos y esperan a que el otro muera. ¿Se entiende? O sea, y cogen el rábano por las hojas. Sí. Y terminan pontificando verdades, atacando, y eso también es ego. O sea, una cosa es intentar ser objetivo, expresar una opinión con educación, con el ánimo de promover el sano debate, y otra cosa son las campañas, ¿no? Las campañas, los ataques, las conspiraciones, que las hay, parece una serie oscura de Netflix, a veces algunos círculos de ufología. Yo no me prendo allí, ya aprendí hace muchos años otra frase que aprendí, que me dijeron grandes amigos del tema de la ufología de hace muchos años. Si hay 3 o 2 personas conspirando en contra tuya, hablando mal de ti, encerrados en un ascensor, por ello no vas a dejar de ver el edificio que estás subiendo, ¿no? O sea, porque estás intentando subir un gran edificio, quieres llegar a lo alto del mismo y observar en perspectiva la vista desde el Empire State, de pronto de Estados Unidos, no sé, y porque te enteras que hay 2 o 3 personas conspirando contra tuya, hablando mal de ti, ¿no? Encerrados en un ascensor o en el sótano del edificio, o sea, no vas a bajar del piso 40 a discutir con ellos en el sótano o en el ascensor. Que no tiene no se llegaría a nada. Y cuando digo bajar, que no se malinterprete el ejemplo, no es de que tú estás en una posición pues alta y no, yo no voy, no me refiero a eso. O sea, me refiero a no perder energía. Cuando la crítica es constructiva, bienvenida, porque también uno aprende de todo esto. Pero cuando viene con mala hazaña, ¿no? Con mucho ego, con el ánimo de dividir y también entrar en que yo tengo la razón y los demás están equivocados y todo, eso es tan grave como lo que hemos hablado minutos atrás en el contactismo y en el mesianismo, ¿no? Entonces, estos temas
pasan en todos los ámbitos en el mundo de la ufología, ya que lo estamos reflexionando. Entonces, lo importante es mantener la educación, las buenas maneras, porque estamos enfrentando todos, un camino muy complejo. Tanto los contactados como los investigadores, los ufólogos, los autores de estos temas, es un camino muy solitario para todos, muy incomprendido. Es verdad. Hablaba hace unas semanas con Jaime Monzán, que amablemente me hizo una entrevista para La Nave del Tiempo, y lo hablamos fuera de los vídeos que han circulado, de que este camino, con los errores y aciertos de cada uno, es muy solitario. Lo hablaba también aquí con Juanjo Benítez en mi casa, con Blanca, en el living de mi casa, que en paz descanse Blanquita. Y Juanjo también, con mucha profundidad, me decía, este es un camino muy solitario, muy incomprendido, que la gente de afuera, y tú lo viviste mucho con Fabio, puede confundirse, ¿no? Porque las firmas de libros, las conferencias, un público ávido de compartir estos temas, auditorios repletos, otros no siempre repletos, porque esto va y viene, es una campaña, una cruzada de difusión que tiene sus sacrificios. Eso es un espejismo. Es un espejismo, o sea, es un camino muy complejo, muy solitario, que demanda mucha energía. Entonces, si te demanda mucha energía, no pierdas la que tienes en estas cosas que acabo de explicar. Bueno, Fabio decía siempre que hay que seguir andando. O sea, que a pesar de los comentarios negativos, las campañas de desprestigio, etcétera, él nunca se detuvo ni siquiera a pensar de lo que esta gente decía o dejaba de decir. Él decía, hay que seguir andando, porque donde te detenés para ponerte a pensar lo que el otro está diciendo, estás perdiendo, como decís tú, estás perdiendo energía. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Estás retrasando lo que viniste a hacer. Además, algo que yo siempre valoro de Fabio, y guardando las distancias, me identifico un poco con su historia, es que no solo investigó el tema desde una época muy temprana, ya desde los años 60, sino que estaba expuesto públicamente. A ver, no es lo mismo, y espero que me comprendan en este ejemplo, investigar el tema 20, 30, 40 años, pero no estás expuesto públicamente. O sea, formas grupos de ufología, investigas, publicas artículos, boletines y te mueves en un ambiente de ufología, que ya de por sí es complejo, ¿no? Por las opiniones, las circunstancias, llevar a cabo congresos. Hay grandes investigadores en Argentina que casi todos han empezado cuando eran veinteañeros, incluso algunos adolescentes. O sea, es una característica. Pero estar expuestos, estar en la palestra públicamente, no ha sido el caso de todos. O sea, publicar un libro, un artículo o hacer un congreso, eso no es estar realmente expuesto públicamente. Es salir de esa zona de confort y aparecer constantemente en noticieros, en la televisión, en la radio, debatiendo con personas ajenas a ese círculo, haciéndote las preguntas más capciosas o más ridículas o más interesantes o más profundas. No es lo mismo. Y Fabio Serpa lo hizo desde el principio, y eso implica elogios y ataques. A mí me ocurrió, guardando las distancias, de forma muy similar. O sea, no es que en los años 90 yo formé grupos de investigación como Proyecto ESIS o conferencias en círculos de ufología, publiqué algunos primeros libros como Los Maestros del Paititi, mi ópera prima, que lo escribí cuando tenía 22 años, y no, o sea, estábamos en programas de televisión, en Europa, en Estados Unidos, en el Perú, en Chile, permanentemente, ¿no? Permanentemente. Y esa exposición es muy compleja de llevar, muy compleja de llevar. Entonces, no es lo mismo, lo digo por algunas personas que atacaron en su día a Fabio, decir, no, porque yo también vengo investigando 20, 30 años, sí, pero tu trabajo no está expuesto públicamente, y con eso no lo estoy minimizando. Pueden ser trabajos maravillosos, increíbles, intelectualmente brillantes, pero lo que hizo Fabio en su día de investigar y estar expuesto y ser la referencia de los medios del tema OVNI, es un peso, que yo no entiendo a un nivel más pequeño, obviamente, porque Fabio empezó una época que era compleja. Si a mí me llama la atención, y los que tenemos más de 40 años, que para
divulgar todo esto, o era televisión, radio, nos carteábamos puño y letra, cartas con otros investigadores, llamadas telefónicas, o sea, no existían el streaming, los vídeos en YouTube, donde hoy por hoy cualquiera que quiere difundir se abre una cuenta de Instagram, de Facebook, de YouTube y difunde, ¿no? Quiere estar en comunicación con otro investigador, consigue su WhatsApp o su Telegram y se conecta inmediatamente. Eso no existía antes. Si para mí, que tengo más de 40 años, eso era la prehistoria, imagínense pues para Fabio en los años 60, los años 70. Entonces, yo pediría un poco más de respeto, ¿no? a ciertos peregrinos de las opiniones cuando se quiere comparar lo incomparable, ¿no? No es lo mismo la época, no es lo mismo la exposición pública que solo contar los años. La trayectoria no es solo contar los años. Yo investigo el tema porque mi primer libro lo leí a los 14 años. ¿No? Leíste el primer libro, eso no es investigar el tema. Investigar el tema es ensuciarte los zapatos, no estar leyendo libros de ufología en tu dormitorio. Y estar expuesto públicamente, lo digo una vez más, como le pasó a Fabio en una época tan difícil, es otro asunto. Es un asunto que incluso muchos investigadores desconocen. Que hayan participado de cuando en cuando en alguna entrevista, en algún documental, eso es una cosa, pero estar permanentemente de forma sostenida, hay que sostener eso. No es fácil. No, no es para nada fácil. Además, como digo yo, vos podés estar o no de acuerdo con otro investigador. Podés pensar que si vos hubieras tenido que investigar tal caso, lo hubieras hecho de otra manera. Es valedero, cada uno tiene su... Ahora, lo que yo no puedo aceptar es la falta de respeto a alguien que hizo ese camino mucho antes. O que lo hace de otra manera. O sea, eso es lo que yo no puedo tolerar. Yo puedo tolerar que estés o no de acuerdo con Ricardo González, o que estés o no de acuerdo con Fabio Serpa, o quien sea. Pero cuando pasás la barrera del respeto para decir cualquier cosa con tal de perjudicar a esa persona, que yo creo que quien se ocupa mucho de hablar mal de los demás tiene un problema grande, que es la ignorancia. Por más, y hoy puse una cosa parecida en las redes, tiene que ver mucho con la ignorancia. Vos no llegás al odio porque sos inteligente o porque tenés conocimiento. Si llegás a eso, quiere decir que hay una brecha muy grande de ignorancia, ¿no? Entonces el señor que te dice, no, pero yo soy tal o cual cosa y tengo tantos o cuantos diplomas, no significa que no sea un ignorante cuando destila odio, ¿no? Mira, es una muy buena reflexión y esto también pone en relieve para las personas que nos están viendo que estos temas también pueden ser una catapulta de aprendizaje maravillosa, donde uno aprende cosas de sí mismo, aprende cosas de otros, donde uno va desarrollando cierta tolerancia y pone en prueba sus convicciones. Porque yo he visto por cosas muy pequeñas a investigadores potencialmente increíbles que abandonaron el camino porque dijeron, no puedo más con esto, ¿no? Pero no solo pasa en ufología, pasa en la vida misma. Que hay personas que tienen un límite al estrés. Hay un límite al estrés. Pero hay dos tipos de estrés. Hay un estrés que te hace evolucionar, cuidado. Sí, es verdad. Es parte de la naturaleza, ¿no? O sea, el estrés hace que salga lo mejor de ti, tus mayores capacidades, tu mejor adaptación. Ese estrés es bueno, si lo puedes manejar y puedes seguir adelante. Y luego hay otro estrés, el que todos conocemos, el que entra en un bucle que permanentemente está haciéndote la zancadilla, que te enferma a otros. No me refiero a ese estrés, sino a situaciones que ponen en prueba tu resiliencia, tu capacidad de adaptarte y de crecer y evolucionar. Y yo lo he visto así. Sí. Yo ya pasé por épocas, Juanjo Benítez me decía, ¿no? Yo ya pasé por épocas muy complejas de debates y cosas, y ahora mi camino es de descenso, me decía, ¿no? Trato de disfrutar la vida, y bueno, y así lo hizo con Blanquita, que podría mencionar, si me lo permites, que acaba de publicar un libro,
donde describe su experiencia con Blanca, los últimos meses de vida de nuestra recordada Blanca, que lo acompañó por la calle de la vida por más de 40 años. Y creo que mujeres como Blanca, como tú, que han caminado al lado de estos grandes investigadores, y estos grandes investigadores han caminado al lado de estas grandes mujeres, pues yo lo estoy viviendo con mi esposa Sol y soy un hombre inmensamente feliz. Trabajamos juntos. Yo creo que uno debería entender por qué cuando uno vivió en pareja estas cosas y conoce tantos temas en profundidad, todos los sacrificios, si uno se pone en esos zapatos, entendería por qué uno defiende tanto al otro, ¿no? Porque uno defiende tanto al otro, porque los demás no saben, lo reitero, los demás no tienen idea. No. Entonces, yo te felicito y sabes que siempre vas a contar conmigo, lo digo acá públicamente, como también en su momento lo charlaba con Juanjo, la admiración que le tenemos a Blanca, que era divina, divina Blanca, divina, divertida, inteligente, sabía cómo conectar todo, era el sostén de Juanjo y, no sé, tengo palabras maravillosas de en fin. Una mujer increíble, que todos la guardamos en el corazón, muy profundamente. Como yo decía la vez pasada, no recuerdo a quién, decía que nosotros, porque Fabio conocía a Juanjo, pero no conocía a Blanca, que nosotros cuando tuvimos la dicha de conocerlo en el congreso que organizaste en el 2017, la conocimos y la amamos. O sea, sí, divina. No, era imposible no amarla, realmente era imposible no amarla. Así que la tenemos, digo yo, me cuesta hablar en singular todavía. La tengo así, muy profundamente guardada en el corazón. Muy divertido. Un ser muy especial. Recuerdo lo bien que la pasamos en ese primer congreso, cuando estábamos todos juntos, cómo nos reíamos, cómo la chispa de Fabio, ¿no? Momentos. Aprovecho para decirte que nosotros no hicimos el congreso que nos correspondía en el 2021 por razones evidentes de que las condiciones no estaban dadas. Nuestro objetivo no es solo hacer un congreso por ir sumando números de congresos, sino que esté, en nuestra opinión, bien hecho, con público total en el auditorio que lo hemos llenado siempre. Vamos a hacerlo, pero lo hemos aplazado para el 7 y 8 de enero del 2023. 7, 8 de enero de 2023. Luego ya comentaré cuál es la temática que va a estar girando en gran medida sobre informaciones, investigaciones vinculadas al futuro del planeta, el probable futuro del planeta. Y puedo confirmar que uno de nuestros invitados va a ser Paola Harris, que va a ser homenajeada por su trayectoria, ya que ella está viajando cada vez menos al exterior, se está concentrando más en los Estados Unidos y ya ha estado antes con nosotros en un congreso abierto que hicimos en Quebrada de Luna en el año 2015 y en el desierto de Atacama en Chile en el 2019, pero esto va a ser diferente porque va a presentar informaciones inéditas que se pueden hablar en el ámbito de un congreso, ¿no? Ella fue íntima amiga, como sabes, de John Mack, el psiquiatra de Harvard, de Paul Hellyer, el exministro de Defensa de Canadá, de Uri Geller, que sigue ahora en Israel y está vinculado con varios experimentos, investigaciones de inteligencia que comentaremos aquí, ni hablar con J. Allen Hynek, que ella fue su asistente, muy íntima de Jacques Vallée, que acaban de publicar un libro juntos, del coronel Philip Corso, que publicó el libro el día después de Roswell. O sea, Paola Harris tal vez sea una de las investigadoras mejor relacionadas del mundo de la ufología, guarda muchos secretos, sabe muchas cosas, y le hemos convencido para que las cuenta aquí, en Capilla del Monte. Así que el 7 y 8 de enero, una de nuestras invitadas, ya luego revelaré los otros invitados, pero el congreso lo vamos a realizar. Entonces repite la fecha, Ricardo, en enero del 2023, ¿qué fecha dijiste? 7, 8 de enero del 2023, aquí en Capilla del Monte. Estaremos, como siempre, esperándolo con mucho cariño y, por supuesto, vamos a ir a participar como público y a poner
la cabeza, ¿no? En positivo para poder absorber todas esas experiencias que han hecho un camino previo estas personas y que tienen todo ese conocimiento que, bueno, viene y lo brinda para todos los que participemos. Así que muchas gracias a Paola, por supuesto, por esto. Muchas gracias, Ricardo, por la buena noticia. Que sigan tus viajes, que Gracias. sigan tu trabajo. Felicitaciones por Gaia, felicitaciones por lo que vas a hacer en Italia en poco tiempo más, felicitaciones por lo que vas a hacer en España, y bueno, se me va a olvidar algo seguramente, pero bueno, yo creo que tienen que comprarse un avión ya a esta altura, ¿eh? Hacemos lo que podemos y viajamos en economy. Sí, sí. La omnilogía seguro no la voy a traer, Ricardo. Muy difícil. El mayor de los esfuerzos, como siempre. Tú lo sabes, que lo hemos hablado en privado, lo has vivido. Sí, lo hemos vivido. Un abrazo muy fuerte desde el corazón, un abrazo enorme a esa bella mujer que tienes al lado. Y bueno, feliz viaje y que sigan los éxitos. Gracias, Adriana. Hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo grande a todas las personas que nos acompañaron y hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias.